Bienvenidos al curso de Eficiencia Energética en Edificios, destinado a comprender la importancia de la eficiencia en el consumo de energía y las capacidades necesarias para desarrollar sistemas eficientes en edificios, sistemas que aseguren rentabilidad y mitiguen el impacto ambiental del sector residencial. El principal objetivo de este curso es desarrollar las capacidades necesarias en el campo del análisis energético de edificios. De este modo se conocerán las principales técnicas de eficiencia y los aspectos energéticos que pueden ser implementados desde las primeras etapas, es decir, desde el momento en que el arquitecto diseña el edificio. Un correcto planteamiento previo al diseño arquitectónico permite incorporar sistemas solares activos de generación energética aprovechable en tareas de climatización. En este mapa conceptual se observan las principales herramientas para conseguir la mayor eficiencia en el uso final de la energía. Estos aspectos pasan por diseñar el edificio en función del entorno, teniendo en cuenta el clima y la geografía, hacer uso de las técnicas naturales de acondicionamiento de edificios de manera que minimicemos el consumo energético y la demanda restante se suplirá en la medida de lo posible con instalaciones solares activas. Para asegurarse de que el edificio cumple los requisitos y el diseño global del edificio es energéticamente eficiente, se usa la evaluación energética, que retroalimentará los procesos de diseño en una mejora continua de la eficiencia. A continuación, en el capítulo 1, se detalla la importancia de la eficiencia energética en edificación. La primera pregunta que surge es: ¿cuáles son los aspectos claves para obtener edificios eficientes energéticamente en obra nueva y rehabilitación? Los aspectos clave pasan por el diseño, un diseño que potencie el acondicionamiento térmico del edificio de manera natural. Así se reducirá la demanda del edificio hasta el mínimo posible. Otro aspecto clave es diseñar el edificio y los sistemas para que la demanda de energía ya reducida previamente sea suministrada en la medida de lo posible por sistemas solares activos. Para lograrlo es necesaria una planificación urbanística adecuada que potencie la energía solar, evitando edificios adyacentes que proyecten sombras y favoreciendo las corrientes adecuadas de viento o facilitando la evacuación de calor. En la fase preliminar a la construcción del edificio, los parámetros básicos que hay que tener en cuenta son los siguientes: el diseño, de manera que se maximice la eficiencia energética y el uso de sistemas solares, tanto activos como pasivos. La orientación del edificio, que maximice o minimice la ganancia térmica del sol, según convenga, para lo cual también habrá que tener en cuenta la ubicación del edificio. Es necesario además considerar el clima del entorno, para que las técnicas naturales de acondicionamiento se adapten a las temperaturas, vientos y radiación imperantes de la zona. También hay que valorar la naturaleza y vegetación y estudiar su impacto sobre las condiciones exteriores e interiores del edificio. El criterio para fijar los valores de las diferentes variables físicas del interior se centrará en el usuario final del edificio, de manera que se alcancen las condiciones de confort. Por último, es necesario tener en cuenta el coste del edificio y de los sistemas integrados, así como el retorno que se espera gracias al ahorro energético del global del edificio. En el capítulo 2 se desglosan los fundamentos para el acondicionamiento térmico de los edificios. A la hora de diseñar las técnicas de acondicionamiento es necesario tener en cuenta uno de los principales aportes energéticos al edificio: el sol. Para evaluar correctamente la influencia del sol, hay que estudiar la radiación y la trayectoria solar como se aprecia en la imagen, que condicionarán en gran medida las técnicas que utilicemos. Para estudiar la influencia del sol, la irradiación se descompone en solar directa, solar difusa y solar global. También es fundamental conocer la psicometría del lugar, en la que entran en juego las variables de humedad absoluta, específica y relativa, así como la temperatura de bulbo húmedo.
Para afinar en el diseño e incorporar correctamente la influencia de la psicometría en el diseño, se utilizan herramientas como el diagrama psicométrico, de amplio uso para este tipo de propósitos. Otros parámetros que pueden ser aprovechados para acondicionar el edificio térmicamente son los siguientes: el suelo, que gracias a su temperatura relativamente constante a lo largo del año puede ser usado como sumidero o como fuente de calor, y el viento, que beneficia los intercambios caloríficos. Conociendo todos estos parámetros, resumidos en el diagrama, se puede realizar un balance energético del edificio y conocer cuál es el equilibrio térmico. Este se alcanzará según los principales mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección, radiación, así como por los mecanismos de transferencia de masa. Las principales fuentes de calor se dividen en fuentes exteriores: sol, aire exterior, e interiores, luz y aparatos en funcionamiento. Los principales sumideros son el suelo, el cielo y el aire exterior. Centrando la atención en el Sol como fuente de calor, la ganancia solar es la que causa la radiación del Sol. La ganancia total será la suma de todas las ganancias solares y la capacidad del edificio para conservar la energía aportada. En la imagen, la suma de los aportes solares y los movimientos de aire en el interior. Esta capacidad dependerá en gran medida del diseño realizado, que potenciará la ganancia solar en climas fríos, usando el cerramiento exterior como colector de esta radiación solar y conceptos como el efecto invernadero. Por lo contrario, maximizará los mecanismos de evacuación en climas cálidos, con superficies opacas exteriores. Como se ha mencionado, los requisitos y valores de las variables interiores se fijan teniendo en cuenta el confort térmico, de manera que el ahorro energético no comprometa el bienestar de sus usuarios. Para conocer la relación entre las condiciones térmicas, el individuo y su estado, y que se puedan establecer los requisitos mínimos, se usan índices de confort. El más usado es el PMV de Fanger. La herramienta más usada para el diseño de los edificios es la Carta Bioclimática de Givoni. Este útil engloba los principales parámetros que influyen en el edificio: condicionantes de humedad, temperatura o emplazamiento, proporcionando recomendaciones a la hora de diseñar el edificio. Como continuación a los fundamentos para el acondicionamiento térmico, en el capítulo 3 se recogen las principales técnicas naturales de acondicionamiento en edificios. La primera duda que se plantea a la hora de conseguir un diseño que maximice las técnicas naturales de acondicionamiento es cómo actuar en climas variables en los que se pasa del frío intenso a épocas de calor. Para contestar, se introduce la arquitectura de la complejidad, donde se implementan simultáneamente las técnicas para calefacción y refrigeración, con aislamientos que eviten pérdidas o ganancias innecesarias, y siempre asegurando un mínimo en la ventilación. El objetivo principal es asegurar unas condiciones adecuadas de confort, tanto en invierno como en verano, para lo cual es necesario un criterio de diseño pasivo dual. Como se observa en la imagen, esto se obtiene con sombreamientos que tengan en cuenta la diferente posición del sol en verano y en invierno. Aparte de las técnicas pasivas, que reducen la demanda eléctrica, pero que por sí solas no pueden asegurar condiciones de confort, también es necesario desarrollar diseños activos con energías renovables. A la hora de diseñar un edificio que quiera potenciar la calefacción por medio de técnicas naturales, es necesario desarrollar los siguientes conceptos: edificios compactos,
condiciona la forma y tamaño del edificio, buen aislamiento, superficies vidriadas, vidrios dobles o contraventanas exteriores, hermeticidad de la carpintería. Hay que utilizar buenos marcos de ventana y evitar los puentes térmicos y protección de las corrientes frías de aire, fachada parcial o parcialmente enterradas y fachadas opacas. A la hora de diseñar un edificio que quiera potenciar la refrigeración por medio de técnicas naturales, es necesario desarrollar otros conceptos, técnicas preventivas que minimicen las ganancias solares, técnicas refrigerativas pasivas de manera que se busquen sumideros donde evacuar el excedente térmico del edificio. En esta imagen se presenta un resumen de lo comentado hasta ahora: técnicas naturales de calefacción, técnicas naturales de refrigeración y técnicas naturales de iluminación natural. Una de las herramientas más usadas para alcanzar diseños adecuados es la simulación. Sirve como estudio energético teórico y como complemento perfecto a los estudios prácticos. Sus fundamentos se presentan a continuación en este capítulo cuarto. La simulación tiene diferentes etapas que representan un proceso circular donde se retroalimentan entre sí para afinar la representación del proceso real que se quiere simular. Las fases son: el estudio del sistema real, que permitirá obtener un modelo que represente los mecanismos de transferencia del calor que se dan en el edificio. A partir del modelo se desarrolla el programa de simulación, que proporciona unos resultados. Si el modelo y el programa de simulación están correctamente desarrollados, se valida el modelo. En caso contrario, se modifica para que éste sea más fiel a la realidad. A la hora de plantear la simulación y como objetivo último de este proceso, es necesario caracterizar el sistema real. Para ello se describe el sistema con el nivel de detalle necesario para plasmar su complejidad, detallando sus diferentes componentes, como muros o sistemas de acondicionamiento. También se describe el entorno, ya que el clima, los obstáculos, así como otros elementos, influyen enormemente en el sistema real y tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de hacer la simulación. Una vez correctamente caracterizado el sistema, se plantea el modelo como una representación abstracta de la realidad, planteando los objetivos y los límites del modelo desde el inicio. Este proceso conduce a la formulación de un modelo físico y a la descripción de la función matemática que caracteriza el sistema real. Las herramientas de simulación presentan una serie de ventajas que las hacen muy recomendables en las etapas previas de diseño. Es posible analizar el sistema en distintos periodos de tiempo y en distintas condiciones, planteando supuestos en condiciones límite que caracterizan el sistema de manera conveniente a nuestros propósitos. Gracias a la simulación también se puede analizar la sensibilidad de los distintos elementos del sistema sin grandes costes adicionales, ya que el cambio de escenarios es mucho más rápido y económico que en pruebas experimentales. Por ello, es posible optimizar la respuesta energética del sistema a partir del estudio de diferentes parámetros y de cómo sus variables influyen en el comportamiento global del sistema. Como resumen, la simulación es especialmente efectiva en la fase de diseño y proporciona resultados realistas. Es necesario tener en cuenta que, pese a ser cercanos a la realidad, el análisis que proporciona la simulación es simplificado. Por tanto, presenta estudios sesgados que hay que completar con la experiencia y con estudios experimentales. Para minimizar este sesgo y conseguir aproximaciones más exhaustivas, se plantean modelos complejos. Dependiendo del nivel y de la manera de resolver el sistema de ecuaciones, se dividen los programas de simulación en métodos estáticos, métodos de correlación y métodos dinámicos.
En la imagen se observan diferentes software de simulación ampliamente usados en el ámbito de la eficiencia energética de edificios, una fase muy necesaria en el proceso global de construcción de edificios energéticamente eficientes es la evaluación energética experimental y monitorización, ampliamente explicados en el capítulo 5. La monitorización del proceso sirve para evaluar las condiciones de confort del edificio y asegura que cumple con los mínimos exigidos. De igual manera, gracias a la monitorización se determinan los parámetros constructivos, pudiéndose comparar con los parámetros calculados de manera teórica. Estos datos proporcionan la información suficiente para validar los modelos teóricos planteados en las fases previas. Por último, la monitorización permite categorizar el edificio, de manera que se puedan emitir certificados y calificaciones energéticas de los edificios. La monitorización representa la última fase del proceso constructivo, después de las ya comentadas fases de planteamiento de modelos teóricos, diseño y, por último, monitorización, con la consecuente campaña de medidas y el análisis de los resultados obtenidos. En esta imagen se muestran ejemplos de herramientas y útiles necesarios para la campaña de medidas. Estos elementos son sensores de medida de la temperatura y radiación, muy usados para este tipo de propósitos. Las conclusiones que desprende el estudio de la monitorización dejan claro que este proceso, ejercido como paso posterior al diseño y ejecución de la obra, proporciona una adecuada evaluación del ahorro energético. A partir de estos resultados se pueden caracterizar, comparar y certificar las ediciones objeto de estudio. Este proceso también permite identificar construcciones defectuosas cuando los valores recogidos difieren largamente de los esperados. En el capítulo 6 se recogen los fundamentos de la integración de sistemas solares activos en edificios. En este capítulo se estudian los distintos tipos de captadores solares y su uso para mantener las condiciones de confort interior. Otro de los objetivos es conocer los parámetros que aseguran una correcta integración, como son la orientación y la inclinación, de manera que se pueda maximizar su producción energética y se reduzcan los costes asociados. La estética, el diseño y el coste son tres de las principales consideraciones que hay que tener en cuenta en la integración de sistemas solares activos. Para mejorar el funcionamiento y maximizar la producción energética, es recomendable facilitar un montaje sencillo y un mantenimiento también sencillo y económico. Así, las condiciones calculadas en condiciones controladas no serán muy diferentes de las reales y se reducirán los problemas técnicos de la integración arquitectónica. Cada sistema solar, al igual que cada edificio, debe ser estudiado individualmente. Existen tantas soluciones como instalaciones, aunque hay pautas generales que son de aplicación común. Existen condicionantes que, combinados, dan a cada obra la singularidad de la que hablábamos y que han de ser analizados en cada caso. Por su importancia, cabe destacar las condiciones del entorno, el clima y la accesibilidad solar, el edificio, integración arquitectónica, consideraciones estéticas, ocupación de espacios, orientación e inclinación de los captadores o módulos, integración con sistemas convencionales, compatibilidad con los sistemas de climatización o eficiencia de la instalación. A continuación veremos cada uno de estos condicionantes. La disposición del edificio es un gran condicionante, sobre todo cuando los sistemas activos se instalan posteriormente al diseño del edificio. Las tres principales disposiciones del edificio incluyen cubierta plana, cubierta inclinada e integración en fachada. La cubierta plana suele ser favorable a la producción, ya que permite variar la inclinación y orientación de los módulos. La instalación y el mantenimiento se simplifican en este tipo de tipologías y gracias al sombreamiento que se produce de la cubierta puede disminuir la carga de refrigeración. En cuanto a la cubierta inclinada, dependiendo de su orientación e inclinación, serán más o menos ventajosas.
La integración estética suele verse favorecida por este tipo de tipologías, donde puede darse el caso de que los materiales tradicionales se puedan sustituir por los elementos del sistema activo, reduciendo costes. En cuanto a la integración en fachada, dada su inclinación, no son especialmente favorables a la generación. Siempre habrá que hacer uso de la fachada que reciba mayor radiación, sur en el hemisferio norte y viceversa. Es necesario calcular la producción para conocer la idoneidad de la instalación, sustituir materiales convencionales por elementos propios de los sistemas activos cuando sea posible y hacer uso de estos sistemas como sombreamiento, reduciendo costes. La integración estética no es tan factible como en los casos previos, por lo que será necesario plantear diseños específicos. En la imagen superior izquierda se puede observar la morfología típica de los módulos fotovoltaicos, distintos tipos de células con diferentes colores y niveles de transparencia son usados para favorecer la integración. En el campo de los captadores solares térmicos, los principales tipos son los siguientes: captador plano con T y M, captador de tubo de vacío y captador de tubo de vacío y CPC. En esta imagen se incluye un ejemplo de captador plano, donde se puede observar sus distintos componentes. El campo de los sistemas activos solares térmicos es amplio, con importantes aplicaciones en la industria y en otros ámbitos. Las principales aplicaciones en el sector de los edificios son agua caliente sanitaria con una temperatura de trabajo en torno a los 60 grados centígrados, calefacción con temperaturas comprendidas en el rango 35-45 grados centígrados, calentamiento de piscinas en torno a los 26 grados centígrados y refrigeración solar, siendo las temperaturas de trabajo las más altas, por encima de los 80 grados centígrados. Aquí se detallan las principales conclusiones a la hora de integrar los sistemas solares activos. La integración tiene que ser ventajosa desde el punto de vista económico, de manera que sea atractiva para el usuario. Es necesario combinar el ahorro en el uso de fuentes de energía convencionales con la sustitución de materiales convencionales, de manera que se mejoren los retornos económicos. Cuanto más sencillo y simple sea el mantenimiento y la instalación, los módulos se aproximarán a su máximo de producción. Es necesario tener en cuenta y solucionar el estrés térmico que sufrirán los sistemas solares integrados. Por otra parte, no hay que desdeñar la influencia de los sistemas solares activos sobre las condiciones de confort en el interior. Para terminar, se presentan varios ejemplos de edificios energéticamente eficientes. En esta imagen se puede observar uno de los edificios que se construyeron en el proyecto de arquitectura bioclimática y frío solar Arfrisol, liderado por el CIEMAT, con la integración de sistemas solares activos en la fachada. En esta otra imagen se muestra otro de los edificios realizados en el proyecto Arfrisol, donde se puede apreciar la integración de módulos fotovoltaicos y el aprovechamiento del efecto invernadero como técnica natural de acondicionamiento. Este es otro edificio resultante del proyecto Arfrisol, con sistemas solares activos integrados en la cubierta, de manera que faciliten el sombreamiento del edificio, algo que resulta muy ventajoso dada la alta radiación imperante en el entorno.